Cuando me llevaron a mí para el recinto a mirar el caso y a ver qué podía hacer por el cliente, yo vi que el cliente decía que él no era culpable y yo decía no es culpable, porque ya le estaba mirando internamente lo que estaba adentro. Entonces me tocó en el juicio decirle al juez, señor juez, pido permiso para hacer unas preguntas tanto a usted, señor juez, como al señor que está detenido. Me dice, ¿qué preguntas va a hacer? ¿Puede hacerla? Le dije, bueno, señor, yo la primera pregunta que tengo es, ¿usted está juzgando por lo que vio o por los hechos? Me dijo, pues que yo tengo las pruebas aquí sobre esto que estoy trabajando, y eso es lo que está juzgando, porque él fue que ahí está el asesino, está el hombre, está la persona, está todo. Le dije, sí, señor, usted tiene todo en sus manos, pero si yo le demuestro lo contrario, ¿qué haría usted? Digo, ¿cómo que qué haría? Pues que ya está juzgado. Le dije, no, señor, eso no es así. Digo, entonces, demuéstreme lo contrario. Le dije, listo, si me da el permiso, me concede el deseo de que yo tengo para esta persona, con mucho gusto. Entonces me dijo que sí, que lo hiciera. Entonces fue cuando yo ya cogí al reo, al que había matado, los entré a que sacara su espíritu y me entrara el que había cometido el error. Y cuando el cliente ya lo tenía, le dije, señor juez, pregúntele el nombre. Le preguntó el nombre, le dije, ¿y es el mismo el que usted está juzgando? Dijo, no, señor, ese tiene otro nombre. Le dije, exactamente. Ahora pregúntele por qué mató a ese otro persona que actualmente está acusando a este. Yo lo maté porque él hace 20 años mató a mi padre. Y como había matado a mi padre, entonces me tocó incrustarme en este borracho, por así lo digo, me incrusté en este borracho que fue que encontré en el camino para poder cumplir mi venganza que tenía. Digo, pero este cuerpo no tiene nada que ver. Es mi espíritu el que fue el culpable de matar a ese otro. Entonces el juez quedó aterrado y dijo, bueno, don Guajiro, entonces usted prácticamente le demostró al juez que ese señor no había sido el asesino, sino el espíritu. ¿Y qué dijo el juez? Pues que nunca había tenido un caso de esos y que era el primer caso que él veía en el cual había perdido él, porque realmente perdió lo que él estaba enjuiciando, porque claro, él estaba enjuiciando que no era. Ajá. Entonces, en vista de eso, ya me tocó a mí decirle, bueno, pues como usted es el juez y usted es el que dictamina las leyes, y es el que decreta la condena, entonces usted puede condenar a ese asesino. Digo, no, porque si es un espíritu, ¿cómo hago yo con él? Yo no puedo, porque no tengo la facultad de... Dije, pero yo sí tengo la facultad y tengo la capacidad para eso, porque a mí me conceden permiso para pedir ayuda cuando se requiere un caso de estos. Entonces fue cuando acudí a los arcángeles Rafael y al arcángel Miguel, que vinieran. Entonces los pedí y me los mandaron, y la gente que estaba en la sala se dieron de cuenta cuando ellos llegaron, y se dieron de cuenta lo que sonaba. No vieron porque no veían, no tenían visión, pero sí se dieron de cuenta que sí se lo llevaron, porque yo ya ahí sí lo dije detener, le dije que lo llevaran a su sitio, porque él ya estaba condenado allá. Entonces había que llevarlo nuevamente. ¿No? Yo el permiso lo va a pedir únicamente para la entrevista acá, y ya después que lo volvieran a llevar a su ¿Y sitio. cómo se dieron cuenta la gente de que sí se lo habían llevado al espíritu? Porque oyeron cadenas que sonaban. Ya. Y entonces la gente, pues, de todas maneras la gente se asusta, porque no va a decir que no, la gente se asustó, porque nunca habían visto un caso de eso tampoco. Entonces era el primer caso que ocurría. ¿Dónde ocurrió eso, don Guajiro? Ese caso ocurrió en Bogotá. Ajá. Eso ocurría en Bogotá. ¿Cuánto hace? Hace aproximadamente 45, más, hace como 60 años. 60 años. Ah, pero usted estaba jovencito. No, sí, estaba en el estudio apenas. Claro, usted era un muchacho. Estaba joven. Entonces, desde, tenía 30 y pico de años también, porque tampoco es demasiado. Claro. Ya estaba de 30 años. Cuando eso. Pues increíble, ese caso es Entonces, tremendo. Es el primer caso casualmente que llevaba a la justicia. Es un primer caso llevado a la justicia y nunca se ha vuelto a ver un caso de eso. Claro. Porque ahorita, como le digo, ahorita condenan a un individuo, lo condenan por un accidente nomás, por el hecho. Sí. Pero no miran de a dónde dependía el Por hecho. las apariencias. Es correcto, por una apariencia, porque hay culpables, porque ven el culpable, pero lo visible, lo invisible no lo ven. Sí. Entonces, bueno, y ese caso no tuvo mucho, no se dio a conocer, No, eso que van, eso lo dejan, ese sí que me cuenta, eso no lo sacan porque no les conviene. Claro, reserva del sumario. Exactamente, como reserva.
pero ya la condena, lo único que hizo el juez fue decir, bueno, yo lo declaro en libertad porque realmente ya está comprobado que no era él. Claro. Y eso que quedaron las armas, quedó todo lo que él había utilizado para matar. Quedó un cuchillo, lo mató a cuchillo. Ya. Bueno, ¿y uno cómo puede protegerse para que no un espíritu sinvergüenza por ahí no se le apodere y lo haga hacer locuras? Hay muchas contras que se manejan para protección. Casualmente, dentro del trabajo que nosotros manejamos, tenemos una oración que la leemos en inglés. La oración dice cruz mihi certa salud, cruz ges quan semperador, cruz mihi refium, cruz domini mecum. ¿Qué quiere decir? Latín, eso está en latín. Entonces uno ahí, esa oración es para defensa o protección del curandero. Ya. Y se la damos a todo el mundo también para protegerlos en caso tal de cualquier negligencia que haya en la calle. Claro. Está protegido dentro de casa, está protegido en la calle con esa oración, porque es tan buena de que la puede hacer cualquier persona y viene contra alucinaciones, porque uno muchas veces, que son otros casos que también pasan, que es ver cosas que no son. Y eso se llama alucinación, porque muchas veces los sustos y los miedos dependen de ahí, que uno alucina. O escuchar cosas también. Exactamente, entonces para eso es la oración, para uno que eso desaparezca. Ya. Si está embolatado en un monte también pasa lo mismo, también la hace uno y queda libre del camino, el camino se le destapa, porque hay brujas o brujos que lo embolatan a uno en un camino, entonces también sirve para eso, también sirve para curar animales. Esa misma oración se hace a un animal y también le sana a uno. ¿Usted reza al ganado? Se reza al ganado y se rezan los animales, cualquiera. Cuando, por ejemplo, tienen muchos nuches que gusanos, consiguen una persona que le haga un rezo. Para los cultivos también, para el gusano, para los daños que le hacen a los cultivos también. Para que no le caiga plaga. También se atraen las aguas, también uno maneja el sistema de agua. Sí. Sí, también se puede uno, alguien está lloviendo por aquí, pero resulta que en el cultivo no cae agua, entonces lo llaman a uno y le dicen, Guajiro, ¿por qué no hace un favor? Nos manda agüita para acá, entonces uno también ya traslada las nubes. Ya les llueve y se dan de cuenta que sí funciona, claro. Y la vaina de los cultivos también, cuando hay cultivo que se está amarillando, que se está dañando, también lo llaman a uno, también uno hace que la operación para que ese cultivo no se dañe, no se pierda. Una maicera. ¿Usted ha trabajado alguna vez para gente, para políticos o gente así muy importante? ¿O de mucho dinero? No los utilizo prácticamente, porque esa gente tiene sus otros seres. Claro, a mí no me han buscado para eso, la realidad no. Pero trabajan con la magia oscura. Pero entonces exactamente buscan a otros, que sí trabajan con magia negra y con todo eso. Ya. Porque es que tenemos también que mirar que dentro del espiritismo hay 4 reglas o 4 elementos que trabajan dentro del espiritismo, que son la magia negra, la magia roja, la magia verde, la magia blanca. 2 son malas y 2 son buenas, porque la verde y la blanca se utilizan para salud o para el bienestar de una persona, para alejar cosas malas. Y la negra y la verde y la roja se utilizan es para hacer daño. Para hacer el daño, exactamente. Claro. Entonces, de ahí depende también de la magia negra, dependen los pactos, que muchas veces hay personas que están trabajando con pactos. Claro. Así como el comentario que tienen de Shakira, que Shakira trabaja con el diablo. Una cosa igual. Bueno. No sé si era verdad o era mentira, porque si no le he entrado al cuento. Sí, señor. Don Jesse, sí, don Jesse, discúlpeme. ¿Usted qué le aconseja a la gente del común para estar listos para morirse? Porque se supone que eso es lo que nos espera a todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede hacer una persona para que cuando le llegue la huesuda lo encuentre preparado y comience ese viaje a lo bien? Comience ese viaje de la forma apropiada. Dentro de lo que conocemos normal, en el catolicismo, existe lo que llaman y aplican los santos óleos. Quiere decir ayudarle a la persona a morir. En otras que se trabajan dentro del espiritismo, se trabajan oraciones para los difuntos. O se trabajan oraciones para los moribundos.
Y hay cantidad de oraciones para cada cosa. Entonces, uno depende del paciente como está. Si está para morirse, pero uno le quiere recuperar un poquitico de vida, entonces se aplica una oración en la cual le quiten ese tiempo. Ya, le acorten el sufrimiento. Se le alarga el tiempo, entonces para que le bajen la enfermedad que tiene Ya. y pueda sobrevivir. Ya. Y viene la otra que es lo contrario, entonces cuando ya verdaderamente el paciente no tiene salvación, porque ya uno tiene que mirar también si está o no, porque hay un caso, digamos, de que ocurre es que una vez había pero eso es como especie de cuento, pero puede tener realidad, de que se maneja el paciente enfermo y uno mira si tiene razón para vivir o no la tiene. ¿Qué hizo una persona que de pronto, en este cuento que estoy echando, se iba a morir? Entonces, no querían que muriera. Entonces llamaron al brujito para ver qué podía hacer. El brujito llegó y averiguó la vaina y resulta pues que el diablo lo tenía cogido. Se iba a llevar, era el demonio. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Que él averiguó qué podía hacer para salvarse y quitarse los demonios. Entonces, le dijeron, mírelo, a qué lado está el demonio. Y depende del lado donde esté, entonces, volteelo y cámbiele de posición. Ya. Dijo, verá que el paciente vive. Y así lo hizo, el hombre le cambió la posición, o sea, que el demonio estaba para el lado de su cabecera y se lo voltearon para los pies, entonces ya el hombre no pudo entrar por ahí. Entonces ahí le dice que ahí el cliente ya no se lo llevó, entonces volvió a vivir y tuvo su vida eterna, más de un poco de tiempo. Ajá. Entonces, pero eso es chistoso, pero al mismo tiempo tiene ciertos puntos que uno ve que sí tiene realidad, porque uno muchas veces también, aquí me ha tocado a mí cambiarle la posición. Sí. Y pasa como otro caso también que también se conoce, y eso es realidad, en el asunto de las brujas. Ajá. Las brujas sacan su espíritu a volar, no es el cuerpo queda en la cama. Ya. El cuerpo queda inerte en cama y el espíritu sale. Pero la gente las ve y las escucha y Por hace eso, ruido. porque la materializan el espíritu ya. Fuera de la materia que tienen otra forma. Ustedes toman otra forma, porque la toman en animales, la toman sí, más que todo en animales, porque siempre es un gallinazo, siempre es una gallina negra, un gato, un perro, en todas es de otra forma. Pero en realidad el cuerpo está en la casa. Ya. ¿Y ¿Sabe qué pasa? Si una persona sabe que esa persona es bruja y se encuentra en la cama durmiendo, pero sabe que no está ahí, le voltea el cuerpo. Sí. Al voltearle el cuerpo, cuando ella tiene que regresar, no encuentra entrada porque no encuentra el cuerpo como lo dejó. Entonces ahí llora, sufriendo y llorando y pidiendo que le cuadren el cuerpo otra vez. Sí. Sí. Entonces esa es una versión que sí es lógica. Claro. Se supone que entra por la pineal, por la cabeza. Exactamente, pero si le cambian la posición no puede entrar. ¿Sí ves? Entonces eso ya pasó con las brujitas que han cogido. Además de una bruja que la han cogido así, porque les hacen el cambio para que entre, pero ya saben quién es la bruja, entonces ahí las castiga. Le hace la trampa. Exactamente, esa es la trampa de poder escoger. Ya. Eso lo hacen muchas veces los maridos, que a veces se dan de cuenta que la mujer los tiene embobados y entonces le hacen una picardía. Porque cuando ella sale a volar, entonces ellos llegan y le cambian el cuerpo. Bueno, y esas mujeres cuando están despiertas, ellas saben que son brujas y se acuerdan de todo. Lógico, tiene una lógica. Porque es que viene prácticamente lo que ya habíamos hablado anteriormente. El espíritu tiene y guarda memoria. Pero cuando la memoria se pierde, entonces es cuando no se acuerdan de nada. Pero estas personas que están trabajando esto, que trabajan en la magia negra, sí. Tienen memoria de todo. Tienen memoria de lo que han hecho y a dónde van. Porque es que esa es la otra, no es que ya saben para dónde salen. Sí, claro. Si no tuvieran memoria, entonces... Bueno, pero se supone que todos nosotros cuando dormimos salimos del cuerpo, ¿cierto? Supuestamente, pero todo el mundo no tiene la misma facultad. Pero no recordamos después. Sí, es correcto, que no le queda memoria. Ya. Y entramos al mundo de los muertos, ahí es donde nos encontramos con los difuntos. Con todo, porque puede que se encuentren con sus familiares muchas veces en lo que llaman sueño, que nosotros no lo llamamos sueño. Esa es la otra. La otra parte de este cuento es que todo el mundo dice yo soñé. Nosotros no decimos soñamos. Estuvimos en trance. Estuvimos en cierta parte en trance. O tuve una experiencia. Y la vive y la siente. Y yo no viaja a cualquier parte, porque yo
estoy acá y a mí muchas veces me ven en otra parte. Y comprobado de que aquí nomás en la Chaparrera me dieron una vez. Sí. Y vino y le contaba a mi hijo que a mí me han visto que ha pasado con aquí, que sé cuándo. Y ella dijo, pero ¿a qué hora? Dijo, el día domingo así es algo, que nosotros vamos en tal parte y lo llamamos y él no nos paró bolas. Dijo, no, es que cuando está en la calle no para bolas. Entonces, Bueno, ella sabía, la señora sabía de que yo no me había movido ese día. Y le quedó sonando. don Yesid, y cuando uno no practica estas cosas puntualmente como usted, por ejemplo, a mí me pasó hace poquito. Resulta que mis hijos me vieron en la moto y que llevaba el mismo casco y llevaba el mismo bolso y dijeron, ve, mi papá no nos prestó atención y me llamaron, pero no, que yo iba en la moto y que aceleré, ahí que... Prácticamente viene a ser lo mismo que yo hice con el paciente que estaba detenido. ¿Ya? Era el cuerpo, pero no era el cuerpo. Era el espíritu. Ya. Entonces, ¿transformado en qué? En apariencia. Porque otro cacharro que a mí me pasó fue estando en un teatro. Y yo estaba en un teatro mirando los carteles que colocaban para mirar las películas que iban a presentar. Cuando llegó otro por detrás y me pegó semejante palmadón. Cuando yo lo volteé a mirar, le digo, ¿y usted qué le pasó? Dice, ay, perdón, señor, yo creí que era fulano de tal. Y yo, pues, hermano, la próxima no se equivoque, porque así me puede haber matado y entonces había quedado por inocente, ¿cierto? Claro. Y dije, no, eso no se hace. Primero, fíjese bien qué es lo que va a hacer. Yo no era que yo no quería que me vieran. Dije, no quería que lo vieran. Dije, pero yo sí lo vi. Entonces, hay que ver que es que uno muchas veces viste lo que otro tiene. Y ese es un problema que uno muchas veces inconscientemente anda en la calle con la ropa de otro. Y por eso es que lo joden. Sí. O lo van O confunden. Sí, pasa como digamos los nombres, ¿sí? Si miramos los nombres, cada cual tiene un nombre y un apellido. Pero míreme en el teléfono su nombre, a ver cuántos nombres no están con el mismo apellido. Sí, claro. Y no es usted. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento, un cliente de esos comete un error y como estaba el nombre de Julano, entonces venga para acá, lo llevan a uno y uno inocente y uno no sabe ni qué pasó. Sí, señor. Sí, pero es que es el nombre, mira, aquí está el nombre suyo, sí, pero está el nombre, pero no era yo. Y lo van a culpar a uno de lo que no ha hecho. Y ya ha pasado, esos casos. Yo por eso le tengo miedo muchas veces. Afortunadamente el apellido mío no, o el nombre mío no... No es tan común. No, que no ha cometido errores. Ya. No es casi, porque prácticamente en lo que yo llevo de vida, me he dado cuenta que el nombre de Yesid, por lo menos, están en artistas, en cantantes. Gente sana. En gente sana, exactamente. Entonces, no le tengo miedo a eso de que de pronto pasen casos, pero... Hay nombres que traen mala suerte. Exactamente. Porque vienen con condenación anticipada. Ya. Por errores pasados. Y esa es una cosa que sí le diría a la gente en estos momentos, le diría, toda persona que fuera curiosa, como lo llaman, sería bueno de que llegaran a los sitios verdaderos que les dieran una información referente a su pasado y a su presente y a su futuro. Porque uno tiene que sacar conclusión de un pasado a un presente y de un presente a un futuro. Ya. Entonces, eso se puede. Usted brinda esa información a la gente. Yo cuando me toca, sí, la brindo, porque si me la piden, yo la hago. Claro. Entonces investigo muchas veces partes como que no es tan cierta, pero sí tiene lógica. Los horóscopos, por lo menos. Entonces, uno en el horóscopo, lógico que el horóscopo viene a nivel... General, exactamente. No viene estipulado una sola persona, no viene. Pero entonces uno de ahí puede sacar ciertas conclusiones que encajan con lo que uno está viviendo. Ya. Entonces, de ahí depende de que uno pueda entender y decirle, bueno, yo llamo al que hace el horóscopo, al brujo ese, que me saque por la fecha de nacimiento. Entonces, por la fecha de nacimiento ya sale un personal, ya lo que es personal. Sí, claro. Ya sale exacto lo que tú quieres. Tengo por lo menos un libro que se llama el libro de los ángeles. Sí. En el libro de los ángeles yo le saco el historial a cada persona por su fecha de nacimiento. Y ahí les digo qué son, a qué vinieron y en qué sitio están. Y como dice la propaganda de la vivienda, ¿no? Estás en el lugar equivocado, porque muchos no vienen para ser mecánicos ni electricistas, vienen por ejemplo para cantantes o vienen para músicos. Hay otros que vienen como mecánicos, como cargos militares. Y están ocupando un puesto de pronto por allá en un taller o están ocupando un puesto en un hospital y no son para eso. Claro. Y por eso es que hay gente mediocre en sus profesiones. Correcto. Porque no tienen su vocación, sino que están ahí pues no por casualidad, pero
pero están equivocados de profesión. Cosa curiosa, vea, profe, usted me va a entender lo que yo le voy a decir ahorita. Yo le tiro cabeza por lo menos al profesorado. Digo, ¿qué es el profesorado? No es nada porque viven pegados de un magisterio, pegados a enseñar, pero ellos no han aprendido nada porque el estudiante ha aprendido más que el profesor. ¿Por qué? Porque después de que el estudiante ha salido de ese establecimiento, viene a ser médico, viene a ser un profesional, y el profesor sigue ahí, el profesor, nunca ha salido. Entonces, ¿qué está haciendo? Nada. Entonces, esa es la misma parte que yo le digo cuando uno se mete a esto, es ir avanzando, ir adelantando. Oiga, don Jessy, ya que toca ese tema, usted me había contado que usted no quiso estudiar, no quiso seguir estudiando en la escuela. ¿Cómo fue la cuestión? No, porque como era de familia humilde, no voy a decir pobre, de familia humilde, no habían recursos. Ya. Y yo miraba que ellos sufrían mucho para darme lo que yo quería. Entonces, en vista de que ellos no podían, y yo ya laboraba, entonces les dije, no gastes más plata en mí, porque yo no les voy a acabar calzones. Me decían que si era que iba a ser un burro, que no es que les dije, no, tranquilos, que yo sabré qué hago. Ya. Pero no se preocupen. Entonces, casualmente tuve un problema con una hermana que me dijo que como no era que yo estudiar que ni para policía servía, y casualmente me dio esa ganga y fui y le probé que sí podía ser policía sin la graduación que ellos querían. Porque me presenté ante 1500 y entre 1500 salimos 150. Y de esos 150 nos quedamos y no 75, la mitad. ¿Por qué? Porque eran estudiantes que con bachillerato completo, con universidad y no fueron capaces de contestar las preguntas que yo contesté. Claro. Y a mí me ascendieron allá. Y hice el curso en la Escuela de Carabineros en Suba, en Bogotá, casualmente. Bueno, y cuando usted se retiró de estudiar, ¿usted se puso a leer por su cuenta? Más que todo a recibir experiencia, porque la otra parte que tengo también para decirle a muchos es, cuando uno quiere ser abogado, no es la universidad la que lo puede hacer abogado, sino es meterse uno a trabajar con los abogados. Claro. Así sea de barrendero que le toque, pero es que uno de barrendero está mirando los procesos que ellos están llevando, está mirando los libros, y de vez en cuando le dan a uno la oportunidad de que lea los artículos. ¿Usted con qué tipo de gente ha trabajado? Pues, ¿con qué profesionales? ¿Médicos, abogados? Con todos. Con todos les he trabajado, hasta con odontólogos. Sí. Y con esos odontólogos casualmente me he ganado la confianza con ellos y ellos me han dado instrucciones. Inclusive hasta un oftalmólogo me dijo una vez que yo necesitaba una vaina de gafas. Me dijo, mire, Guajiro, la única recomendación que yo le doy es, cuando necesite las gafas, vaya y búsquelas, que le queden bien y no le produzcan dolor. Y esa es la gafa, digo, porque nosotros aquí este es prácticamente por robar el cliente, porque le cobramos una consulta, pero lo que aquí hacemos es medirle unos vidrios, y el vidrio que le sirve es el que es que depende de la gafa que le va a formular. Digo, no es que uno mire lo óptico, sino lo que mira uno es el cristal, y el cristal es el que da la razón. Entonces, por eso se le pide un 4, un 3, un 2, un 1.5, depende de la visión que tenga. Así mismo le van a formular. Y en realidad me ha servido el consejo que me dio, porque yo no tengo gafas formuladas, yo siempre me las compro. Claro. Y ahora, si voy a la óptica a preguntar las gafas cuánto me van a cobrar, pues hay gafas hasta de 1.000.000, 3 millones de pesos. Cuando la gafa yo voy y la compro y me vale 10.000 pesos. Y me sirven lo mismo. Sí, señor. Bueno, ¿y usted qué ha hecho cuando ha trabajado con profesionales? ¿A qué se ha dedicado? ¿Qué labor ha realizado usted? Siempre he sido el obrero raso. ¿Como asistente? Nunca digo aspiro a llegar a lo grande, sino siempre es bajito. Porque uno comienza por barrendero, por organizar los libros a las que son profesionales, y en el tiempo de trabajo que uno tenga, entonces ellos también le ven a uno de pronto el entusiasmo, que como que uno le gusta estar mirando los libros, que le gusta estar mirando cosas. Entonces ellos dicen, ¿cierto que usted como que quiere ser abogado? ¿Es cierto que usted quiere ser médico? Entonces de ahí depende que a uno le dan la oportunidad también. Y lo va formando, le van enseñando. Ahí lo forman. Entonces, pero va uno con la práctica, no con la teórica, porque es que la universidad no hay no teórica. Bueno. Aquí no hay un agrónomo que sea agrónomo, porque todos salen de una universidad con el pretexto de que tienen su cartón, pero van al campo y se dan cuenta que el campesino sabe más que ellos. Sí, claro. Porque ellos no saben ni plantar una planta, y es que con un grado de agrónomo.